Muy buena noche. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva, en televisión y siempre buscando llevarle al guatemalteco, al ciudadano, pues la experiencia, el conocimiento, la información que es tan importante para esta vida nacional. Hoy estamos de nuevo con el señor Ministro de Finanzas Públicas, el licenciado Álvaro González Richie, y digo de nuevo porque hemos tenido ya la oportunidad de estar 2, 3 o 4 veces con el señor ministro en diferentes etapas de su carrera. Y esta vez la menciono porque estuvimos con él cuando eran todavía funcionarios electos, cuando ya estaba en el ministerio y ahora que estamos ya en el proceso de que se está evaluando el presupuesto 2021. Así que, señor ministro, para empezar, bienvenido a Acción Positiva. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo ha estado? Siempre un gusto estar aquí con usted y con su audiencia y pues capitalizando lo importante de poder comunicar, ¿verdad? Porque no son temas sencillos, a veces son temas de muchos números y también a veces somos víctimas de información sobredimensionada o información que no es correcta y eso pues va generando percepción negativa cuando realmente la percepción, creo, en un presupuesto como el que se está haciendo y las oportunidades que tiene el país debería ser, como es su programa, positivo. Entonces, aquí estamos a las órdenes, doctor, en lo que podamos servirle y contestarle, pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias, señor ministro. Yo creo muy importante lo que usted señala, porque el presupuesto nacional lo tenemos que entender todos los ciudadanos como ese instrumento a través del cual se usan los fondos del Estado de Guatemala, que son fondos de los guatemaltecos, y se usan para el funcionamiento, el desarrollo del país. Es como cualquier familia que tenga un presupuesto y su presupuesto lo tiene que adaptar en una forma para que le sea suficiente, para que le alcance y para poder vivir y desarrollarse. Esa es una visión muy importante, diría yo, señor ministro, para evitar que el ciudadano no mire el presupuesto de la nación como algo que le pertenece y es de ellos, sino que realmente lo mire como algo que Guatemala necesita para su desarrollo. Quería empezar por comentarle que cuando usted estaba antes de tomar posesión, hablamos que les tocó empezar a trabajar con un presupuesto que ya venía hecho y un presupuesto que no se adaptaba necesariamente a lo que ustedes tenían planificado. En esta oportunidad, el proyecto de presupuesto que se presenta ante el Congreso de la República para la evaluación inicial de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, este ya es un presupuesto que prepararon ustedes dentro de los lineamientos de su gobierno. ¿Es así, señor ministro? ¿Usted considera que este presupuesto sí ya responde a lo que ustedes visualizan y desean para Guatemala? Exponencialmente mayor cobertura y mayor participación. ¿Qué quiere decir? Que nos permitió a nosotros poder subir las presentaciones en las diferentes videoconferencias. Tuvimos 6 talleres, 3 foros, mucha interacción por Twitter, por Facebook, preguntas directas, mucha retroalimentación de sociedad civil, universidades, tanques de pensamiento, personas particulares, medios de comunicación. Entonces diría que este presupuesto nació a través del ejercicio de presupuesto abierto y nosotros ese ejercicio de presupuesto abierto tomando también en cuenta lo que a nosotros nos dijo el Banco Central a través de sus análisis conjuntamente con la SAT, nos dijo cuánto íbamos, ahí sí que cuánto íbamos a ganar y cuánto podíamos gastar. Esto no es un presupuesto que haya nacido, he de aclararlo, que en el Ministerio de Finanzas pues nos sentamos en una mesa y dijimos, bueno, ¿qué ponemos? Esto obedece a un análisis totalmente técnico, en donde el país también, cuando hablamos de deuda, por ejemplo, esto lo hemos hablado nosotros, el nivel de deuda del presupuesto con el Fondo Monetario, con las calificadoras de riesgo, o sea, va todo muy empatado y de alguna forma sí obedece al Plan General de Gobierno y al Plan de Innovación y Desarrollo, que fue cabalmente el que se habló durante la campaña. Lógicamente el tema de la pandemia nos desenfocó un poco en ciertos temas, ya que hubo que priorizar salud, hubo que priorizar algunas otras cosas, pero diría que este presupuesto para el año 2021 sí es un presupuesto que viene de los diferentes ministerios, o sea, no es finanzas el que pone el presupuesto, son los ministerios los que de acuerdo a su plan de gobierno y plan propio de cada ministerio nos dicen qué rubros son los que quieren fortalecer y nosotros como finanzas lo empatamos pues con los ingresos que podríamos tener nosotros a través
pues lógicamente de deuda y de impuestos. Gracias, señor ministro. Tal vez para enfatizar un poco la pregunta que yo le hacía, es porque en otra entrevista que tuvimos anteriormente, usted me comentaba el hecho de que este presupuesto que no se aprobó y con el cual tuvieron que seguir trabajando, no se adaptaba al modelo que usted visualizaba. Usted hablaba, por ejemplo, de un cambio de modelo hacia un modelo exportador, es decir, que hubiera inversión en áreas que vinieran a fomentar la exportación. Este proyecto de presupuesto que ustedes presentan para el 2021 sí ya está encaminado en ese modelo exportador que ustedes visualizaban para su gobierno. Yo le diría que sí, lo que pasa es que la misma pandemia también nos hizo cambiar un poquito, le diría, el enfoque de qué necesitamos nosotros en el presupuesto para el próximo año, ya que antes, antes de la pandemia el mundo era diferente y yo creo que el mundo ahora, después de la pandemia, es un mundo diferente. Ya los objetivos no pueden ser los mismos, por lo cual sí hubo que hacer, pues tal vez un cambio de giro en algunos temas. Pero ¿qué es lo que se está buscando en este presupuesto, doctor? Es la primera fase, que fue el estabilizar la economía, ya se hizo. O sea, realmente lo que se hizo con los préstamos orientados al COVID de reactivación económica, que fueron 14.610 millones, esos son los préstamos. Yo he oído en redes que hablan de 30.000, de 40.000, son 14.610 millones, de los cuales 11.000 millones son estrictamente del decreto 13-2020, que fueron donde está el bono familia, donde está el programa de créditos, el fondo de protección al empleo, ahí es donde están los 11.000 millones, y el resto pues son otros programas que salieron de otros decretos. Ahorita estabilizar la economía, le diría, que ya está. O sea, no podemos minimizar los sectores que salieron mal golpeados, no podemos minimizar la cantidad de fallecidos, de enfermos, eso no lo estamos minimizando, pero le diría que la economía ahorita ya va para arriba. Todos los indicadores en términos de recaudación tributaria, en temas de recuperación a través de las remesas, que es dinero que mandan los hermanos migrantes para acá, que se trasladan al consumo, le diría el comercio exterior está para arriba. Entonces ahorita ya estamos en una etapa que pasamos de la estabilización a la reactivación. Este presupuesto del 2021 lo que conlleva, le diría, diferente a los otros años, es que tiene un capítulo que es cabalmente de reactivación económica y social. Y ese capítulo de reactivación económica y social, por ejemplo, tiene alrededor de 2.882 millones de quetzales que se le van a dar adicionalmente al Ministerio de Comunicaciones. Tiene un programa de 1.000 millones de quetzales en 3 años para el Ministerio de Agricultura, que son para programas de riego, el seguro agropecuario, centros de acopio, fortalecimiento de suelos, que esto es, pues, claramente somos un país agrícola, es para poder fortalecer a los campesinos, a la gente que se dedica a la agricultura. Tenemos también una inversión en tecnología, en educación, parte de seguridad alimentaria también. Yo le diría que lo diferente ahora, doctor, es que este presupuesto, comparado con el de este año, con el presupuesto vigente de este año, es un presupuesto, para empezar, que es menor. O sea, es un presupuesto más pequeño. No estamos pidiendo un presupuesto más grande. El presupuesto del año 2020 es de 107.000 millones. El presupuesto del año 2021 son 99.700 millones. ¿Eso qué conlleva también? Que el déficit fiscal es más bajo. Pues no vamos a tener pues 5.7%, vamos a tener 4.9%. El nivel de deuda es más bajo también. La recaudación es más alta. Entonces, a todas luces, este es un presupuesto que es mejor que el que tenemos. Independientemente, a algunos sectores pues les pueda gustar o gustar más o gustar menos, es un presupuesto que a todas luces es mejor que el presupuesto que nosotros tenemos. Y eso mismo es lo que hemos ido nosotros pues a exponer ya en varias veces al Congreso, la importancia de tener este presupuesto, que repito, es un presupuesto que obedece a las necesidades económicas del país, a las necesidades de inversión del país, y que nos va a permitir subirnos a la ola de reactivación, que le diría que es lo que va a pasar en el año 2021 y 2022. Eso no solo es para Guatemala, vemos la economía de Estados Unidos, la zona euro, China, son economías que van para arriba y de las cuales nosotros también dependemos bastante. Bueno, yo creo que de acuerdo a las gráficas que presenta el Banco de Guatemala, el déficit fiscal, como usted menciona, sí baja un poco, queda en un 4.9, pero la deuda pública sube a un 36.3. En cualquier forma, alguno de los señalamientos que se hacen es que, al igual que los anteriores, este sigue siendo un presupuesto desfinanciado.
Algo que también preocupa un poco, señor ministro, es que cuando se mira el presupuesto multianual, cuando vemos la proyección hacia el año 2025, partiendo del 2021 al 2025, hay un incremento permanente en lo que es la deuda pública se mantiene subiendo. Esa es parte de una preocupación importante. Y por otro lado, también cuando vemos nuestra relación con el Producto Interno Bruto se mantiene en un 36, pues se dice que 50 es el límite, pero cuando comparamos la deuda total contra los ingresos fiscales, sí vemos que estamos por arriba de la cantidad 350% que se implica como un número. Quiere decir que realmente nuestros ingresos son insuficientes para cubrir nuestros gastos. Sí, mire, le diría que hay temas importantes, doctor, que tal vez es bien importante que de la audiencia o los radioescuchas tengan claro. Uno, somos un país deficitario. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lastimosamente llevamos 30 años o 40 años, tal vez no sabría decirle el dato exacto, que adquirimos deuda. ¿Eso qué quiere decir? Que somos un país que seguimos necesitando de la deuda. Pero y a nadie nos gusta la deuda, o sea, ni en lo personal, ni en las empresas, ni en nada. O sea, al final del día, qué mejor para un país como Guatemala o para uno en lo personal no incurrir en deuda. Pero somos un país que hemos sido deficitario durante mucho tiempo. No es consuelo decirlo, pero somos el país, le diría, con la deuda en relación al Producto Interno Bruto más bajos, le diría que en muchos países del mundo. Le doy un ejemplo. Ahorita estamos nosotros alrededor del 30, vamos a llegar tal vez al 32 o 33% a final de año en relación de deuda versus el Producto Interno Bruto. Estados Unidos debe 135% de su Producto Interno Bruto. México debe deber el 60% de su Producto Interno Bruto. Japón debe 80% de su Producto Interno Bruto. Entonces, la relación, le repito, de Guatemala sigue siendo muy sólida. Y el problema realmente de la deuda no es tanto la deuda, sino cómo se usa la deuda. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Usar la deuda para inversión, y ese es un porcentaje muy interesante, doctor, en este presupuesto. Generalmente los presupuestos, el porcentaje de inversión dentro del presupuesto era 12 o 13%. Este año, le diría que históricamente, estamos contemplando casi un 21% de inversión dentro del presupuesto. Entonces es una deuda que va dirigida a inversión. ¿Y a qué me refiero en inversión? Es infraestructura, autopistas, puentes, pasos a desnivel. Tenemos también una parte importante, como le digo, dos subestaciones para electrificación rural. Entonces hay mucho tema de inversión, y la inversión que genera utilidades. Yo siempre digo el ejemplo que no es lo mismo endeudarse a fin de año para materia prima de la empresa o para canastas navideñas. Lógicamente, si yo me endeudo para canastas navideñas, pues tal vez me voy a ganar unos buenos abrazos, pero eso no me está generando nada. Mientras que si yo compro materia prima, la voy a transformar y me va a generar una rentabilidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Repito, una tendencia a la baja de deuda versus PIB. Vamos a tener menos deuda porcentualmente al PIB que el año anterior. Vamos a tener un menor déficit que el año anterior, pensando en el 2021 en relación al 2020. Y el plan es que nosotros en 5 años vamos a llegar otra vez a déficits de 2.2%, que es el déficit fiscal, le diría, de un país sumamente sano, y un déficit que a nosotros el mismo Fondo Monetario Internacional nos recomienda. La deuda versus PIB, le repito, estamos en un índice sumamente sano, y lo que usted dice, cuando nos vamos a relación de ingresos versus deuda, pues sí estamos, le diría, en un margen todavía sostenible. O sea, no estamos en un margen crítico, estamos claros que es un modelo que no es sostenible. O sea, eso es como que yo en mi casa, me estoy inventando, gano 5,000 quetzales, pero todos los meses me estoy endeudando 1,000, pues eventualmente voy a llegar a un punto donde no voy a poder pagar. El modelo que tiene el país no es un modelo que sea sostenible en el largo plazo. A raíz de eso es que la solución que necesita el país no es decir no me endeudo, porque si no me endeudo, no invierto, y si no invierto, no genero utilidades, y si no genero utilidades, pues, ¿me entiende? El contrario de ayudarnos, no endeudarnos, nos pone en una situación, diría, muy vulnerable. Aquí lo que estamos buscando nosotros es endeudarnos para inversión que nos permita poder acoger esta inversión extranjera que va a venir al país a raíz de la misma pandemia,
¿verdad? De la misma ruptura de cadenas de suministro entre Estados Unidos y China, por ejemplo, nos ha puesto a nosotros en el ojo de muchos inversionistas, pero para esto los inversionistas necesitan infraestructura. Y además de infraestructura necesitan también una agenda legislativa que favorezca a estos inversionistas. Por ejemplo, la ley de tiempo parcial, la ley de zonas francas, y hay otra serie de iniciativas que llevamos ya un par de meses socializando en el Congreso que esperamos también puedan ser aprobadas. Este esfuerzo de la reactivación del país, doctor, no es un tema menos decirlo del Ministerio de Finanzas, es un tema del Ejecutivo, un tema del Legislativo y un tema del sector privado, que actualmente los tres le diría yo que estamos en una buena comunicación, porque el otro año es el año. O sea, de veras que si nosotros el otro año no lo aprovechamos, se nos va a ir como agua dentro de las manos la gran oportunidad de cambiar la forma en la que el país opera. Y para eso necesitamos invertir. Si no hay inversión, definitivamente no va a haber crecimiento, no va a haber empleo que necesitamos y no va a haber esa inversión que necesitamos nosotros extranjera y local. Muchas gracias, señor ministro. Pues mire, yo creo comparto con usted totalmente y exactamente le iba a referir que en otras entrevistas con usted ha manifestado esto de que usted está en contra de la deuda, porque la deuda, pues idealmente que no la tuviéramos. Naturalmente que Guatemala es un país que, como bien lo señala, está endeudado. Tenemos un presupuesto muy rígido también. Este presupuesto tiene un 91.1% de rigidez. Y me refiero a esto, señor ministro, porque obviamente existen ya compromisos y existen asignaciones que usted tiene que compensar por parte del Ministerio de Finanzas, por parte del gobierno, y únicamente lo que queda para otras cosas que no son las rígidamente establecidas es un 8% aproximadamente, y de ahí tiene que salir pues cómo se maneja. Claro que yo le comento que hablando sobre este tema con una persona que mira el programa y me decía, mire, no, es que el problema está que estos gobiernos gastan mucho. Y entonces yo le digo, bueno, ¿y usted qué haría? Si tiene ingresos bajos y gastos altos, ¿cuál sería lo que usted hace? Y esta dama me contesta, yo me aprieto el cinturón. Eso es importante, diría yo, ¿verdad, señor ministro? Porque otra de las cosas que me ha gustado mucho en las entrevistas que usted nos ha venido dando es cuando menciona que algo fundamental para que Guatemala salga adelante es que se recobre la credibilidad del guatemalteco. Esas son palabras que usted mencionó en cómo está funcionando su gobierno, porque en este momento nos preocupa mucho la deuda, vemos cómo estamos más allá de los ingresos que tenemos, ya estamos 386%, 350 se menciona como la línea crítica, ahí tenemos una gráfica que nos las está demostrando, pero ¿cómo trabajamos esta parte de la credibilidad? Porque lo que ve el guatemalteco es que se gasta demasiado, y no hay un control o una contención de gastos, señor ministro. Diría que importante los temas, doctor. Uno, diría que si hay una circular de contención del gasto, que esta se hizo tal vez antes de la pandemia, ha sido en febrero, donde ya se prohibió, por ejemplo, muchísimos de los gastos que antes se tenían en alimentos, en combustibles, en viajes, que usted cuando de alguna forma suma todo eso, son cientos de millones de quetzales. En la misma presidencia se han reducido varias secretarías, lo cual hemos tenido economías de alrededor de 400 millones de quetzales. Entonces, como le digo, sí estamos tratando de apretar el gasto y, como bien decía la persona que se comunicó con usted, de apretarse el cinturón. Eso va a seguir para el próximo año y va a seguir más duro para el próximo año. Uno quisiera de alguna forma poder evaluar la nómina que tiene y determinar qué personal sí es necesario para operar, cuál no. Lastimosamente estamos un poco amarrados por temas de pactos colectivos. Eso pues, nos hace más lentos en poder redefinir la nómina que necesita el Estado. Pero por el otro lado, le diría yo que está la parte de la recaudación. La parte de recaudación es el talón de Aquiles. O sea, no quiero minimizar el gasto. ¿Qué tenemos que hacer? Recaudar más. Estamos recaudando demasiado poco. Y el problema este año fue que había una proyección de 64,000 millones de quetzales, pues básicamente lo proyectado es que vamos a recaudar 57,000, o sea, hay una caída en la recaudación, le diría que sobrepasa los 7,000 millones de quetzales, lo cual nos ha forzado a ser más eficientes. O sea, realmente, le digo porque los salarios se han seguido cubriendo, los aportes a las municipalidades se han seguido cubriendo, o sea,
¿Cómo hemos nosotros logrado mitigar esa caída en la recaudación? A través de reducción del gasto, pero ya el otro año, pues claramente estamos recaudando ya no 57, sino 61, y yo creo que puede ser más. Entonces, como le digo, la parte de la SAT es donde también pega muy duro la credibilidad, porque cuando hablamos de una carga tributaria, que es la relación cabalmente dentro de los impuestos que recaudamos en relación al PIB, ¿verdad?, que está alrededor del 10%, que va a ser menos al 10%, nos pone a nosotros en posiciones inferiores a países como Haití, que tiene 14%. ¿Qué se está haciendo en la SAT? Invirtiendo mucho en tecnología, lógicamente tratando de no judicializar muchísimos casos, tratar de que todos los casos se resuelvan en la vía administrativa, que la gente pueda pagar la factura electrónica en línea. Y es una realidad, se están haciendo más de 30 millones de documentos tributarios electrónicos al mes. Está haciendo un grupo, se están reuniendo el superintendente Liria con todos los sectores más importantes, se está luchando contra el contrabando. No sé si vio usted que se inauguró hace 2 semanas el segundo puesto de control interinstitucional, que son unos arcos que van a estar en 12 arterias principales del país. Unos van a ser móviles, otros van a ser fijos, que son con escáneres de alta tecnología. Esto nos está apoyando la Embajada de Estados Unidos, el INL, etcétera, para que la gente que pase a través de esos arcos en estas arterias principales, si llevan producto de contrabando, pueda ser detectado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si queremos generar menos deuda? Como muy bien dice la señora que se comunicó con usted, 1 es reduciendo ingresos, claramente. 2 es aumentando ingresos y reduciendo el gasto. Le diría que esa es la matemática que hay que hacer, y en las 2 opciones tenemos planes, le diría yo, bastante concretos, que ya los estamos tomando en cuenta y que se van a materializar ya ahorita a finales de año y el próximo año. Pues yo creo que es muy importante, porque con esta pregunta que yo le hacía a usted de cómo recobrar la credibilidad del guatemalteco, por ejemplo, es muy bueno lo que usted nos menciona de lo que se está tratando de modernizar las aduanas, de lo que se están buscando de poner pues puntos interinstitucionales en los cuales se controle mejor. Pero desafortunadamente, señor ministro, lo que es la Vox Populi, lo que todo el mundo comenta, es que son los propios empleados de las aduanas los primeros en ser corruptos. Cuando se habla, por ejemplo, de los puertos de Guatemala, y constantemente se está señalando el gran despilfarro que hoy ocurre, los grandes negocios, el hambre que existe por ir a tener puestos de mando en esas instituciones en los cuales se escapa muchísimo del dinero. Pero es un tema que vamos a seguir hablando, porque tenemos otros segmentos que vienen por acá. Pero para ir terminando en relación, por ejemplo, a la parte de los modelo exportador, en la parte de cómo trabajamos mejor. Algo que es fundamental para Guatemala es las divisas que recibimos por las remesas que entran del extranjero. ¿Cómo visualiza usted el apoyo a estos migrantes que, estando afuera, pues están prácticamente sosteniendo la economía? ¿Qué pasaría si un día no entran remesas a Guatemala? Le diría que las remesas, doctor, equivalen al 12% del PIB, o sea, es una cantidad sumamente importante, y parte de lo que se está haciendo también es, mire, ojalá no entraran remesas de guatemaltecos que están en Estados Unidos, sino que esas remesas, el equivalente se generara en mano de obra local, porque uno cuando habla de que no hayan remesas, no es simplemente que no hayan, es que las personas ya no se vayan porque tienen fuentes de empleo acá. Entonces, como le digo, la pregunta no ronda en una sola arista, sino que lo que se está haciendo, por ejemplo, es que ya Estados Unidos, entendiendo que la migración no la puede detener poniendo muros, ya está dando líneas de $1,000 millones al año para el sector privado. Ya se hizo la primera operación con un banco local de $200 millones. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dice, no evitemos la migración, pero solo la vamos a evitar si generamos nosotros inversión en el país para que las personas no se vayan. Como lo he dicho, ¿quién en su sano juicio se va a ir de su país con su familia, con este clima que tenemos, con una tierra tan noble, a estar bajo la nieve, ¿me entiende? Probablemente en el norte de Estados Unidos, pasando penas sin su familia y mandando parte del sueldo para acá. Nadie lo haría si tuviéramos las oportunidades. Por eso mismo es que no podemos nosotros ver el tema de las divisas solo como qué pasa si no viene. No, es que pasa si no viene, pero ¿cómo vamos nosotros a generar ese equivalente de esas divisas en el país a través de la generación de empleo formal? Y ahí es cabalmente donde toda la parte del modelo exportador, ¿me entiende?, también hace sentido.
¿Cómo vamos a tener un modelo exportador? Uno, pues manteniendo la economía sana claramente, y dos, facilitando a que las empresas que vengan de fuera y la misma inversión local tengan la certeza jurídica, la certeza fiscal de que pueden invertir en Guatemala en negocios de largo plazo. Para eso, le repito, no solo es un tema financiero, es un tema también, lógicamente, legislativo. Muchas gracias, señor ministro. Coincido completamente con usted en los puntos fundamentales. En este momento vamos a tener que retirarnos, señor ministro, porque el tiempo se nos está agotando, pero vamos a continuar este programa y en el próximo programa vamos a seguir hablando de temas fundamentales como serán, por ejemplo, habrá más impuestos en Guatemala, cómo mejorar la recaudación y cómo contener los gastos. Pero ahorita nos vamos a tener que retirar, señor ministro. Regresamos el próximo domingo con más acción positiva. Bueno, pues estamos acá hoy de vuelta con el señor ministro de Finanzas, el licenciado Álvaro González Richie, para seguir desarrollando el tema que hemos venido tocando anteriormente. Ya hemos hablado pues de que este presupuesto 2021 se ajusta más a la visión que tiene este gobierno de un modelo exportador, de buscar una reactivación. En alguna forma tiene un menor grado de deuda contra el Producto Interno Bruto, aunque siempre nos mantienen en niveles muy riesgosos en relación con los ingresos. Y hablamos de otra serie de temas, pero ahora, señor ministro, dándole de nuevo la bienvenida, quisiera volver a tomar puntos como, por ejemplo, cuando hablamos de la credibilidad en el gobierno, también surgen inmediatamente las preguntas, bueno, ¿y cómo podemos hacer nosotros para mejorar estos ingresos en una forma que el ciudadano guatemalteco se sienta cómodo, se sienta confiado de que sus recursos se están usando correctamente? Pero primero que todo, bienvenida de vuelta, señor ministro. Gracias, doctor. Aquí estamos a la orden. Pues muchas gracias. Pero mire, tal vez abonando a lo que usted está diciendo, mire, tiene toda la razón en el sentido que, pues en el caso particular mío, también he estado del lado de los empresarios y también, les soy honesto, he vivido en carne propia querer saber que los recursos que uno paga en materia de impuestos son bien utilizados. A raíz de eso es que en el Ministerio de Finanzas, quienes tienen oportunidad de entrar al www.minfin.gov.gt, va a encontrar, por ejemplo, un portal de programas COVID, que usted solo con darle clic al botón que aparece en el portal puede encontrar el detalle de todos los recursos que se han dado para el COVID y para reactivación a nivel contable, en una manera muy fácil de visualizar. Entonces, cuando se dice, mire, ¿dónde están los 30,000 o 40,000 millones? Que ya dije, no son 30,000 o 40,000, son 14,610. Ahí están todos los programas, el porcentaje de ejecución, cuánto se ha ejecutado, cuánto está comprometido, cuánto queda de saldo. Está todo de una manera muy fácil de poder ver y eso es transparencia. Eso es donde está el dinero, ahí está. O sea, el dinero o no lo hemos emitido o ya se entregó. En el caso, por ejemplo, también hay otro botón que se llama, que es un portal de ONGs. Yo recuerdo cuando estuve en el Congreso, fiscalizar ONGs era sumamente complicado, encontrar información era muy, muy difícil. Y recordemos que nosotros estamos dando entre 900 y 1,000 millones de quetzales al año a ONGs. O sea, no es una cantidad para nada despreciable. Ahorita usted puede entrar con un simple clic del mouse al portal, puede buscar todas las ONGs que quiera y puede ver todos los reportes de avance físicos, financieros, quiénes son los socios, cuánto tienen, cuánto gastan, cuánto no gastan, pueden encontrar todo el detalle. ¿Y eso a qué nos lleva? A que podamos tener nosotros una fiscalización social efectiva. Porque yo sí estoy plenamente convencido que la mejor fiscalización es la fiscalización social para que las personas que estamos en el sector público tengamos la obligación de dar esa cuentadancia, de dar esa información, de dar esa transparencia, porque si las personas dicen, bueno, se endeudó 10, pero ahí están los 10, ahí están en esa carretera, ahí están en ese proyecto, ahí están en algo que sea tangible, claramente las personas van a empezar a tener esa credibilidad. Y cuando tengan esa credibilidad, es cabalmente cuando van a empezar de alguna forma a pagar más, a generar más empleos formales, ya no a decir, bueno, ¿cómo le pago a esta persona? Pero le pago así bajo de agua para no pagar prestaciones, porque van a ver el retorno.
Entonces yo le diría, doctor, que sí es muy importante. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Transparencia. Cabalmente es el día de hoy. Aquí nos hemos enfocado mucho en este sentido. Le repito, la página del ministerio lo hace de ver. Todos los ejercicios de presupuesto, todo lo que hemos recibido están en la página. Inclusive hay una norma presupuestaria en el ejercicio de presupuesto donde estamos obligándonos a que toda la información se suba de manera digital y editable. Yo recuerdo otra vez cuando estaba en el Congreso que quería analizar el presupuesto y básicamente era una foto en PDF de 500 páginas y era imposible hacer un análisis. Ahorita todo es editable, todo es digital, todo el mundo puede hacer los ejercicios que quiera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Siendo transparentes, ayudando a la fiscalización pública, teniendo puertas abiertas a quien quiera averiguar para que la comunicación que llegue sea la que tiene que llegar. Yo por eso, doctores, que estos programas como el suyo y otros programas, de veras, más que yo hacerles un favor, son ustedes los que me están haciendo el favor, porque sí tenemos que comunicar mejor y evitar esas noticias falsas y esas noticias politiqueras de que básicamente lo que están buscando es un desgaste al gobierno oficial, sino que no es decir cosas que sean falsas, es decir lo que es y el esfuerzo que se está haciendo en el tema presupuestario, lo que representa el presupuesto, lo que representa el combate que se ha tenido contra el COVID. Mire usted, es demostrable. Entonces yo siempre le he dicho, ustedes son la puerta, en el caso mío particular, para poder responder preguntas, para poder entender, porque no somos perfectos, hay muchos errores, hay cosas que hay que comunicar. Lastimosamente no es del día en un día que uno lo hace, no es la empresa de uno que uno llega y si un empleado no sirve, pues lo despide. Aquí no es así. Usted estuvo en el sector público, así que lo sabe perfectamente lo complicado que es. Pero lo importante es la tendencia y la perspectiva. Y la perspectiva es positiva, la tendencia es positiva, la deuda está creciendo porque otra vez adquirimos deuda, pero es menos que lo que son los otros años, es menos en relación al PIB, el déficit se está reduciendo, la inversión se está aumentando. Entonces, le repito, la tendencia es positiva y es la tendencia que tenemos que tener nosotros de aquí en adelante, cabalmente, para poder solucionar estos problemas que usted muy bien describió hace unos momentos. Muchas gracias, señor ministro. Es importante y le agradezco este señalamiento sobre la función que servimos, programas como el nuestro, que realmente lo que busca simplemente es aportarle al ciudadano, como decía al principio del programa, criterios, experiencias, conocimientos en una forma amplia. Y obviamente también, por otro lado, transmitirle a usted como funcionario de este gobierno y a los señores funcionarios el hecho de que existe mucha duda dentro de la gente. Cuando usted hablaba de cómo recobrar esta credibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted menciona el punto de los programas del COVID, lo que se lee, lo que se mira, lo que se informa es, por ejemplo, la muy baja ejecución presupuestaria. Hay programas que han cumplido, pero hay programas que están en una muy baja ejecución. Y la gente todavía lo siente, porque mucha gente va a hospitales cuando se ven anuncios de hospitales que están muy bien, pero resulta que cuando la gente va allá encuentra con que no hay recursos, médicos que están insatisfechos porque no se les paga. En fin, pues hay una visión también de parte del ciudadano que yo le traslado a usted en el sentido de que los números ahí están, no son fáciles de interpretar, aunque ahora probablemente sean más sencillos, pero requiere un conocimiento mayor. Lo ideal es que el ciudadano en su vida diaria mire realmente ese cambio fundamental, porque ahora, además de esto, pues viene el susto que nos han venido a pegar de repente, cuando, como usted bien señala, aquí quien genera trabajo más que todo es la empresa privada, y cuando se empiezan a hablar de nuevos impuestos, y yo sé que se ha venido aclarando que aparentemente no es cierto la declaración que se hizo de que venían impuestos sobre el petróleo, impuestos sobre el cemento, pero ya surge la duda, porque realmente para mejorar sus ingresos usted tiene dos caminos: subir impuestos, ampliar la base tributaria, tocando los puntos a que usted se ha referido. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es en lo correcto, doctor, y cabalmente ahí es, y usted es como, que no solo es profesional, sino que es comunicador también, entenderá la importancia de saber si uno comunicar. Le repito, no todos son, pues a veces uno cuando dice algo, a veces lo dice incompleto o lo dice de tal forma que la percepción
es diferente. Yo estuve en la citación donde el superintendente de la administración tributaria cabalmente hizo ese comentario y lastimosamente de la forma en que lo dijo, que no es que lo haya dicho de mala fe, el superintendente es una persona pues muy profesional y muy capaz, cabal habló de revisar ciertos impuestos. Y revisar impuestos es parte del día a día que ellos tienen que hacer. Entonces, revisar y hacer son dos cosas diferentes. Lastimosamente, cuando dijo vamos a revisar impuestos, pues se interpretó, diría yo, de una manera que no era la que se quiso decir. A raíz de eso es que nosotros de inmediato pues salimos pronunciándonos en que en ningún momento estamos pensando nosotros en incrementar impuestos, sino cabalmente en ampliar la base. ¿Y cómo vamos a ampliar la base, doctor? Con tecnología. Tenemos que hacer que la SAT llegue a donde está la gente. En Guatemala es difícil pagar impuestos. O sea, cuando uno está en su oficina, enfrente de su computadora y se mete a Declaraguate y paga, pues pareciera muy sencillo. Pero para las personas del interior del país, para las personas que están en los mercados, para las personas que están en la economía informal, no es fácil pagar impuestos. Y para que paguen impuestos, les debemos dar las herramientas tecnológicas que ya las tenemos, para que a su vez no solo paguen impuestos, sino ahí es donde viene la contraparte, como hablábamos cabalmente hace unos momentos, en donde el Estado les tiene que dar revuelta, les tiene que dar seguridad social, les tiene que dar seguridad física, les tiene que dar acceso a crédito, a fondos de garantía. Entonces tiene que haber una parte, una contraparte, como es el presupuesto, para cada ingreso hay un ingreso. Si yo pago, lo que quiero ver es en qué se están gastando mis impuestos. Tratar de ser más eficientes, pero tal vez al tema que usted decía, doctor, sí, efectivamente la estrategia es ampliar la base con diferentes programas que ya se están trabajando en la SAT, muchos de ellos con inversiones en tecnología muy importantes. Pues es fundamental, porque obviamente una pequeña cantidad de guatemaltecos, un 18-20%, son los que absorben la mayor parte de los costos, particularmente las empresas, las personas jurídicas. Algo interesante que hablamos ya una vez un poco acá es sobre la credibilidad. Yo vuelvo a usar esta palabra que usted repite porque yo creo que es fundamental. Usted muy bien señalaba que nosotros tenemos un 10% de recaudación tributaria, lo cual es muy bajo, incluso Haití se mencionaba un 14%, pero por otro lado, Guatemala en el índice mundial de corrupción está en los lugares más bajos, o sea que la percepción que tenemos es que la calidad de nuestro gasto público es muy pobre, señor ministro. Parte de las funciones y de los objetivos de lo que es el Ministerio de Finanzas Públicas está mejorar la asignación, el monitoreo, control y evaluación del gasto público. Yo sé que existe la Contraloría que tendría una función más específica, pero para recobrar esa credibilidad que yo considero fundamental, sí se necesita que el guatemalteco que protesta tanto de la poca calidad del gasto público empiece a sentir que verdaderamente se está haciendo algo para evitarlo. Por ejemplo, se señala duplicación, plazas fantasmas, duplicación de funciones. Por ejemplo, se crea un centro de gobierno que mucha gente lo visualizan como una duplicación de funciones de la vicepresidencia y de otros ministerios, pero todo esto va creando más burocracia. Recientemente en el Ministerio de Cultura y Deporte se habló de 971 asesores. Se retira la señora ministra, pero probablemente los asesores quedaron. ¿No cree usted que realmente mejorar la calidad del gasto público y una administración por rendición de cuentas más específica sería fundamental para salir de este agujero en que estamos? No, mire, totalmente de acuerdo con usted, doctor. Recordemos nuevamente, y como lo hablamos, que nosotros recibimos un Estado complicado, un gobierno complicado, y se ha estado trabajando, le repito, y un ejemplo claro son la eliminación de secretarías en la presidencia. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Mire, ahí se redujo de veras el 60% del gasto que había en secretarías de la presidencia, y creo que me quedaría corto. Solo aquí en el Ministerio de Finanzas hemos reducido 30% las plazas de asesores. Pero, repito, o sea, no es algo que uno puede hacer en un día o en 2 días, porque a veces son contratos que ya venían o contratos que quedaron renovados. Recordemos que nosotros asumimos el 14 de enero y los primeros 14 días del año pues se pueden hacer muchas cosas. Tema de plazas fantasmas, le comento también que también a veces se malinterpreta y creo que ahí es donde falta comunicar, porque las plazas en el Estado
no son fantasmas, o sea, las plazas que son 011, que son las plazas presupuestadas, las plazas que tienen relación de dependencia, esas ahí están. Esas plazas entran, ponen el dedo, marcan, o sea, esas plazas ahí están. Cuando se habla mucho de plazas fantasma, son más, la palabra técnica y correcta deberían ser contrataciones anómalas. ¿Por qué? Porque cuando yo contrato un asesor, que ya de por sí no debería venir a la oficina, o sea, por eso, ¿me entiendes? O sea, si yo contrato un asesor, la misma ley dice que no tiene que venir a la oficina, porque él está haciendo un trabajo específico y un servicio específico. Se ha abusado de esos asesores, ¿me entiende? Esas son esas plazas fantasmas de gente que uno no sabe ni siquiera si vienen o no vienen, porque ni siquiera deberían venir. Y lo que ha pasado es que se han sustituido esas plazas temporales por plazas permanentes, y ahora resulta que estas plazas temporales, que son temporales, ahora dicen que sí han venido durante muchos años, entonces van con el juez cuando termine el contrato y obliga a reinstalarlos con sueldos caídos. Ya se imagina usted el problema que tenemos nosotros a nivel del Ministerio de Trabajo y a nivel de los juzgados de trabajo. Esto se está trabajando ahorita con la ONSEC, que es la Oficina Nacional de Servicio Civil, y estamos en un proceso de regularización de nómina, en donde el que es plaza permanente tiene que estar en una plaza permanente, y el que es una plaza temporal tiene que ser una plaza temporal con los reportes necesarios, y el responsable de una contratación anómala es el superior. Tal vez volviendo a lo que usted decía, efectivamente hay trabajo que hacer, vamos en buena ruta, le repito, vamos en buena ruta, vamos a reducir el funcionamiento, vamos a aumentar la inversión. Lastimosamente no es de la noche a la mañana, pero sí le digo con toda certeza, tenemos nosotros que ser más eficientes, y nos hemos dado cuenta con esta pandemia en donde muchos de los ministerios estamos trabajando con muchísima gente menos, y el ministerio funciona, ¿verdad? O sea, nos hemos dado cuenta que usted puede trabajar con el 50% de las personas, no quiero decir que el 50% no haga nada, sino a través de reestructurar procesos. Nos hemos dado cuenta que hay mucha duplicidad y mucho proceso que se puede hacer con menos personas para que uno sea más eficiente. Pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, doctor, y es parte de los lineamientos y que ya estamos trabajando en ellos y que los resultados son palpables y se han visto. Y obviamente, como usted muy bien lo señala, señor ministro, pues la estructura que se ha venido creando en los ministerios, en los gobiernos, en el sentido, por ejemplo, de los pactos colectivos, que muchos de ellos tienen unas condiciones que han sido negociadas en una forma leonina en contra del Estado. Incluso la Corte de Constitucionalidad pues ha declarado ya lesivos algunos pactos colectivos, lo cual antes no se podía ni siquiera pensar en que podía suceder, porque obviamente respetando el derecho del trabajador, que es fundamental y que debe ser primordialmente conservado, desafortunadamente sí se ha caído en pactos colectivos que prácticamente se vuelven imposibles de pagar para el Estado, particularmente la condición de ingresos que tenemos. Incluso se tiene que contratar deuda para pagar pactos colectivos, para funcionamiento, lo cual es no deseable para nada. Otra cosa que me gustaría señalarles, por ejemplo, que cuando se habla en el Ministerio de Comunicaciones y se habla de infraestructura, lo cual estoy de acuerdo con usted que es fundamental para desarrollar un modelo exportador, pero ahí sí habrá que tener una función muy importante de supervisión, señor ministro. No sé si le corresponde al Ministerio o le corresponde a la Contraloría, por ejemplo, pero una de las mayores áreas que han habido de corrupción, incluyendo Odebrecht, la famosa empresa brasileña, y las locales que también han estado a la altura de la corrupción, pues la gente en Guatemala cuando mira las carreteras hechas pedazos, cuando mira las capitas de asfalto que le ponen, señalan inmediatamente que el gasto público debe controlarse mejor. Sí, mire, toda la razón, doctor. Realmente en la parte de comunicaciones, efectivamente está la Contraloría y el mismo Ministerio. Recordemos que la Contraloría es ex post. ¿Qué quiere decir? Que la Contraloría, hasta que se terminó la obra o hasta que está una entrega parcial de la obra, comienzan la fiscalización, y realmente la fiscalización del día a día la tienen que hacer los mismos ministerios, que son quienes ejecutan los fondos. Le diría que no le quisiera comentar ahorita, esto es material de otro programa, pero sí estamos trabajando en un sistema de fiscalización de la obra pública bastante interesante que he visto en otros lugares del mundo. Estamos ahorita en ese tema, porque sí, efectivamente, imagínese usted que 10,000 millones de quetzales del presupuesto el próximo año es para infraestructura.
y no solo de la mala calidad, sino que nace al final del día de los malos diseños básicos de la misma. O sea, eso es un tema que es bastante más complejo, y le repito, sí estamos trabajando en el tema y hay un mandato del presidente que tenemos que nosotros hacer público, por decirlo de esa forma, la manera de cómo vamos nosotros a fiscalizar principalmente, le repito, la obra pública, que como usted bien dice, es de los lugares pues donde una mayor poca claridad de los recursos que ahí se invierten existe. Por ejemplo, pues hemos escuchado a miembros del Congreso de la República en quienes han manifestado que no están de acuerdo necesariamente con aprobar el presupuesto como presentado. Una pregunta técnica: si se diera el hecho de que no se aprobara la propuesta de presupuesto para el 2021 que ustedes presentan, ¿queda vigente el presupuesto de 107,000 quetzales o qué presupuesto quedaría vigente? Sí, la ley lo que le dice, doctor, es que queda vigente el presupuesto del año anterior. Pero cuando hablamos de presupuesto, recordemos que aparte son recursos y aparte son espacios presupuestarios. Y tal vez voy a ilustrarle con un ejemplo, porque este es un tema muy importante y qué bueno que lo trajo a colación. Doy un ejemplo: el Ministerio de Comunicaciones este año tiene un presupuesto de 6,000 millones de quetzales, 6,777 millones de quetzales para ser exacto, ya con las ampliaciones que dieron en el Congreso. Este ministerio tiene, como trabaja con el presupuesto del año pasado, ¿verdad? Resulta que tiene 1,000 millones de quetzales de fuentes no ejecutables. ¿Qué quiere decir? Que se les trasladó el espacio presupuestario, pero no los fondos. Entonces, este presupuesto, resulta que Comunicaciones lo más que podría ejecutar, ejecutando el 100% de lo que tiene, es el 83%. ¿Por qué? Porque tiene espacios presupuestarios, más no así los fondos. ¿Qué pasaría si nosotros no tenemos presupuesto? Por ejemplo, es que los 11,000 millones de quetzales, que no los vamos a volver a tener, entonces vamos a tener un presupuesto de 107,000 millones, pero con la diferencia que solo vamos a poder ejecutar 96,000 millones. ¿Por qué? Porque esos 11,000 millones es un espacio, más bien no tiene los recursos. Entonces, cuando se habla de la baja ejecución, yo lo he explicado en repetidas ocasiones, pues trato de hacerlo de una manera muy clara a medios de comunicación en el mismo Congreso, y nos dicen, miren, ¿por qué tan baja ejecución? Es por eso, porque el presupuesto nos trasladó espacios presupuestarios, pero no nos trasladó los recursos. Quiere decir que si yo en el 2019 tenía 100 millones para un proyecto de este préstamo, yo ya me gasté el préstamo, pero paso los 100 millones otra vez de espacio, y eso ya no lo puedo ejecutar. Y ahí es donde cabalmente comienza la mala percepción, que es lo que nosotros tenemos que corregir a través de tener una mejor comunicación. Pero respondiendo a su pregunta, doctor, efectivamente, si el presupuesto no se aprueba, tendríamos que trabajar con el presupuesto vigente del año 2020. Pero solo para precisar, ¿el presupuesto vigente del 2020 son los 107,000 o eran los 85,000? No, el presupuesto ya contempla todas las ampliaciones. Por ejemplo, el presupuesto 87,715 millones, que fue el presupuesto con el se comenzó el año, subió alrededor de 96,000 millones con unas aprobaciones de créditos, que no fueron créditos que nosotros gestionamos, sino son créditos que ya venían y que eran recursos necesarios para poder hacerle frente, cabalmente, como usted dice, a los pactos colectivos y a ciertos gastos que el gobierno tenía que hacer. De ahí de eso se aprobaron los 11,000 millones de quetzales del decreto 13-2020 que fueron para apoyo directo al COVID. ¿Qué pasaría, repito, en este caso? Que esos 11,000 millones de quetzales, que se utilizó una figura que contempla la Constitución al estar en estado de calamidad, es que pudimos nosotros emitir los títulos que se vendieron, pero los compró el Banco de Guatemala, al contrario de otros bonos que se venden en el mercado local o internacional. Aquí, ¿qué pasa? Que esos 11,000 millones de quetzales que se hicieron en este mecanismo, pues no los van a volver a aprobar, será lo más seguro. Entonces vamos a quedar nosotros con, qué decirle, un 10% del presupuesto con el espacio presupuestario, pero no vamos a tener los recursos, entonces va a aparecer una baja ejecución. Al final del día, cuando uno lo explica a detalle, se entiende, pero es donde no queremos esos problemas. Lo que queremos ahorita inclusive es, en este capítulo de reactivación económica, que son cabalmente los 4,560 millones de quetzales, es que son proyectos con nombre y apellido. Aquí se está diciendo en el Ministerio de Comunicaciones
va la transversal del sur, va el puente Belice 2, va la ampliación de la parte del Transmetro que se quiere hacer, que es una sustitución, por así decirlo, del Metroriel, es algo que podemos comenzar a través de limpiar las mismas líneas de ferrocarril que ya contamos. Entonces, como le digo, todos los proyectos van con nombre y apellido, con el objeto que sepamos a dónde efectivamente van esos recursos. Muchísimas gracias, señor ministro. Pues le agradecemos que esté usted respondiendo a las preguntas que hemos recibido a partir de gente de nuestra audiencia y le agradecemos la claridad con que lo está exponiendo. Tenemos un minuto para que usted nos quisiera dejar un mensaje de despedida para la gente que hoy nos está oyendo. ¿Qué le gustaría a usted dejar como mensaje para nuestra audiencia? Sí, gracias, doctor. Uno, pues gracias por el espacio y como usted bien dice, ¿qué mensaje quisiera dejar yo? Uno, que hagan caso de la comunicación oficial. De veras que hay mucha malinformación y no necesariamente es de mala fe, sino, repito, yo creo que sí estamos faltando de ser un poco más claros en lo que estamos comunicando porque se está trabajando. Doy un ejemplo, aquí cuando se han hecho 5 hospitales como los que se hicieron este año, ya tenemos los recursos nosotros para 5 hospitales nuevos y 2 remodelaciones y equipamiento de otros 2 hospitales importantes. Tenemos un presupuesto ahorita, repito, que es menor, tiene menor deuda en relación al PIB, tiene menor déficit, va con nombre y apellido. O sea, realmente es un modelo que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Yo recibo muchos mensajes de gente conocida, de gente profesional, y me dicen, miren, pero es que ya no más deuda, pero es que no se puede. O sea, no podemos decir ya no tenemos más deuda. Nosotros tenemos que empezar a reducir la deuda, ¿cómo? Generando más ingresos. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Generamos ingresos, ¿cómo? Pues ampliando la base. Entonces, repito, hay temas en el sector público que son difíciles a veces de poder entender, tenemos que ser lo suficientemente hábiles de saberlos comunicar y tal vez a la población en general que sepan, y hablo en el caso particular mío y de los ministros y el mensaje que nos dé el presidente, de veras que estamos haciendo el mayor esfuerzo posible para darle vuelta a este modelo fallido que traemos nosotros de las últimas décadas. ¿Cómo lo estamos haciendo? De veras trabajando lo más que podemos, siendo transparentes, tratando de buscar una calidad del gasto. No es fácil. Recordemos que cuando entra un gobierno, probablemente cambia el 5% de la gente. O sea, no es que entre el gobierno y cambia 375,000 personas. Cambia muy poca gente y empezar a permear las buenas prácticas también es complicado. Entonces yo le diría, doctor, que nuevamente el mensaje sería: empiecen con esa credibilidad, entren, pidan la información, vean los programas, escuchen las fuentes oficiales, vean los resultados. Somos una economía de las más sanas del mundo, que hemos afrontado el COVID. Hay a quien dice que sí, que por qué cierran a las 9, que por qué no a las 12, que por qué no a las 5, o sea, siempre hay pros y contras de todo, pero aquí lo que no se puede negar es que el resultado que ha tenido el país en términos de contagios, en términos de fallecimientos en relación a la población, en temas de cuánto nos hemos endeudado en relación a lo que produce el país, miren, son excelentes números. No nos perdamos, son excelentes números. No es minimizar la situación, pero nos está poniendo en una posición de salida para el próximo año inigualable para el país, y eso es lo que nosotros claramente debemos aprovechar. Muchísimas gracias, señor ministro, por esta oportunidad de escuchar pues el punto de vista suyo. Y yo también le agradezco el hecho de que usted nos permita a nosotros expresarle lo que piensa el guatemalteco, usando el mismo ejemplo de los hospitales, que suena muy bien, pero yo les debo comentar, es mi obligación hacérselo, que la percepción de los guatemaltecos es que eso no es una realidad, que cuando llegan a los hospitales lo que encuentran es completamente diferente de lo que se dice en los canales públicos. No los quiero poner en una controversia, simplemente le estoy trasladando el sentimiento del guatemalteco y yo creo que es fundamental. Le agradezco muchísimas gracias, señor ministro, por habernos dado esta oportunidad y por escuchar la voz de los guatemaltecos que con lo que amamos a este país, pero tenemos muchas dudas todavía de cómo se están haciendo las cosas en el gobierno. Pero con lo que usted habla de la transparencia, con los medios que nos está ofreciendo, iremos a buscarlo. Y obviamente esta ventana en acción positiva sigue siempre en esa línea y está abierta para usted, señor ministro, cuando usted quisiera volver a estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Estamos a la orden. Feliz noche, señor ministro.
Buenas noches, doctor.